Doctor, eh, entre los padres de la iglesia, bueno, los padres de la iglesia son los cristianos que vinieron después de los apóstoles, digamos, los de preeminencia. Muchos de ellos afirmaron que Pedro ciertamente había muerto en Roma. Sin embargo, habían algunos, me parece que Eusebio en algún momento asegura que no era tanto así. Le planteo esto porque en el 53, entiendo, un arqueólogo católico, Bellarmino Magatti, aseguró haber encontrado los huesos de Pedro debajo de un convento en Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos en Jerusalén, lo cual causó Sí, una es especie, una cierto, especie es de cierto. escándalo. ¿Qué hay de cierto con eso? ¿Realmente Pedro murió en Roma o murió en Jerusalén? Bueno, vamos a ver. Hay varias cuestiones aquí. Primero, la referencia a Pedro como un personaje que llegó a Roma, es decir, que estuvo a Roma, en Roma, es una referencia que no existe en la Biblia. E incluso en la Biblia habría que señalar que lo que existe es una referencia a todo lo contrario. Es decir, cuando Pablo escribe a los romanos, menciona un montón de gente en el capítulo 16 de Romanos, no menciona a Pedro como un personaje que estuviera en Roma. Cuando Pablo escribe las cartas pastorales, que ya está en prisión esperando que lo ejecuten, bueno, pues se da la circunstancia de que no menciona en ningún momento a Pedro. Es decir, Pedro es un personaje que no está ni lejanamente en Roma. Es más, en un momento determinado, Pablo, que está escribiendo a esos discípulos, lo que les señala es que él ha estado solo en el proceso primero que ha tenido ante el César. Bueno, o Pedro era muy canalla y efectivamente se da la circunstancia de que en medio del juicio de Pablo y todo lo demás, pues le desatendió, cosa que en fin no creemos, o efectivamente se da la circunstancia de que Pedro no estuvo nunca en Roma. Los primeros testimonios de Pedro en Roma son testimonios muy tardíos. Es decir, estamos, en fin, en Hollywood se puede ver lo que se quiera, pero lo cierto es que los primeros testimonios que nosotros tenemos sobre Pedro en Roma no son anteriores al siglo segundo. Es decir, estamos hablando por lo menos, de medio siglo después, lo cual es tremendo. Estamos hablando, por ejemplo, de la primera carta de Clemente, que no es seguro que sea una carta auténtica, y en ella se habla de que Pedro sufrió el martirio, pero curiosamente no dice que lo sufriera en Roma. Y en este sentido, ni siquiera es un texto que sea tan claro. Hay que ir prácticamente al siglo cuarto para encontrarte con una fuente que relacione a Pedro con Roma, lo cual evidentemente ya es bastante tiempo. En ese sentido, vamos a ver, incluso autores de finales del siglo segundo, como es por ejemplo el caso de Justino Mártir, que murió en el 165 después de Cristo, no dice ni palabra de que Pedro estuviera en Roma. Hipólito, que es otro padre de la iglesia de la fecha, te habla de que Pedro estuvo en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en en Italia, pero no te menciona a Roma, lo cual no deja de ser bastante significativo. Otros padres de la iglesia, como Egesipo, como Epifanio, como Julio Africano, no mencionan nada de Pedro. Es decir, es algo muy tardío. Y prácticamente hay que llegar al siglo tercero, casi siglo cuarto, a un libro apócrifo que se conoce como Los Hechos de Pedro, donde aparece por primera vez una referencia a Pedro en Roma. No voy a hablar ya de la referencia de Pedro como obispo de Roma, porque esto es ridículo. Es decir, esto es tan ridículo que, por ejemplo, autores católicos reconocen que la idea de que pudiera haber un obispo de Roma en el siglo primero es falsa, porque hasta bien entrado el siglo segundo no aparece una figura episcopal en Roma, lo cual excluye a Pedro. Y luego, por ejemplo, hay personajes, a mi juicio, bastante decentes, bastante honrados a la hora de reconocer las cosas, como es un jesuita que se llama John W. O'Malley,
en una historia que tiene de los papas, dice que no existe la más mínima pieza de prueba que establezca de manera directa y carente de ambigüedad que Pedro viajó alguna vez a Roma o que muriera allí. Y en este sentido yo creo que es bastante claro. O sea, ahí incluso iría más lejos. Hay otro jesuita también que ha trabajado con el tema de la historia de los papas, un personaje que se llama Francis A. Sullivan, que dice que hay un consenso entre la mayoría de los católicos en el sentido de gente que realmente sabe de lo que habla, no del católico de a pie, que suele ser bastante ignorante, en el sentido de que la idea de un obispo monárquico, de un solo obispo en las ciudades, desde luego hasta muy avanzado el siglo segundo no existió y por lo tanto no puede ser el caso de Pedro. El caso de Bagatti es un caso interesante. Yo conocí a Bagatti y de Hablamos hecho del arqueólogo católico que encontró es los un huesos arqueólogo, supuestamente de sí, es un Pedro. arqueólogo católico franciscano. Yo conocí a Bagatti porque Bagatti era uno de los grandes arqueólogos de la Escuela Franciscana de Jerusalén. Y cuando yo estaba trabajando en mi tesis doctoral sobre el judeocristianismo primitivo, hay una parte que está dedicada a la arqueología. Esa tesis se ha publicado con el título de Los primeros cristianos, se volvió a publicar hace cosa de un año y pico. Y uno de los personajes que yo consulté en aquella época y tuve conversaciones con varios de los arqueólogos de la Escuela Arqueológica de Jerusalén, que tenían una institución que es el Studium Biblicum Franciscanum y que habían trabajado en excavaciones en Nazaret, en Capernaum, etcétera, etcétera, fue precisamente Bagatti. Bagatti era un arqueólogo bastante competente que trabajó fundamentalmente con lo que era el mundo del judeocristianismo. Entonces, Bagatti, ¿qué pasaba? Bueno, Bagatti sabía que Pedro no había estado en Roma en su vida, que no estaba en absoluto enterrado en Roma ni cosa parecida, y por el contrario, sí que había lo que podía ser una tumba de Pedro, precisamente en una cueva del Monte de los Olivos cerca de Jerusalén, donde además el nombre que aparecía era el de Simón Bar Jona, es decir, Simón, hijo de Jonás, como se traduce en la Reina Valera, que era el nombre de Pedro, lo cual tiene bastante lógica. Esta es una excavación que se realizó en 1953. Bagatti es uno de los protagonistas, pero en fin, tampoco era el único y él desde luego era un personaje de primer nivel como arqueólogo. O sea, el otro era Milik. Milik era el otro y ellos publican un libro que yo utilicé mucho también en su día para ver lo que era toda la arqueología del judeocristianismo, que era un libro que se llamaba Giescavi de Dominus Flevit, es decir, las excavaciones de Dominus Flevit, que es una iglesia católica levantada donde se supone que Jesús lloró viendo Jerusalén. Y efectivamente ahí es donde había aparecido la tumba de Simón, el hijo de Jonás, lo cual, pues claro, choca totalmente con toda esta mitología falsa, de toda falsedad católica, que sostiene que Pedro fundó la Iglesia de Roma. Mentira. Que Pedro estuvo en Roma, no existe la menor prueba, y que Pedro fue martirizado en Roma, que es otra cosa que hasta el siglo III mínimo no se le pasa a nadie por la cabeza. Entonces, si esos huesos encontrados en Dominus Flevit son los huesos de Pedro, la narrativa romana se cae, porque ellos están cimentados en Pedro. En Bueno, Pedro vamos muerto a en ver, Roma. esto nos llevaría muy lejos. Yo le he dedicado bastantes páginas en mi libro de Pedro el Galileo para hablar de esta cuestión, pero claro, no cabe la menor duda. Vamos a ver, la narrativa sobre Pedro de la Iglesia Católica solo se la creen los católicos ignorantes. Es decir, insisto en lo de ignorantes, porque los católicos que saben historia tampoco se la creen. El teólogo católico más importante del siglo XX, que murió recientemente, era Hans Küng. Y Hans Küng ha escrito multitud de cosas de historia, porque entre otras cosas conocía bien la historia y por supuesto él estaba convencido de que todos los mitos católicos sobre el Papa eran absolutamente falsos. Y de hecho él escribió un libro cuando yo era un niño, pero que yo leí cuando era adolescente, que era un libro que se titulaba Falible, con interrogante, no infalible, sino falible.
Y él te mostraba cómo incluso la idea de la infalibilidad del Papa es un invento muy tardío, es un dogma de 1871, 1871. Pero en la Edad Media hubo papas que condenaron como doctrina diabólica creer en la infalibilidad del Papa. La Iglesia Católica se ha pasado a lo largo de los siglos cambiando de doctrinas y de prácticas continuamente. Yo cuando veo a un católico que cree que la Iglesia Católica del siglo I, cuando no existía la Iglesia Católica además, enseñaba y creía y practicaba lo mismo que la de ahora, me da una compasión infinita, porque es que su nivel mental y teológico está al del testigo de Jehová más fanático que uno se pueda imaginar, o al del mormón más enloquecido que uno se pueda imaginar. Eso no tiene punto de contacto con la realidad. Y de hecho, el dogma de la infalibilidad papal es tardío, es contradicho por documentos papales en plena Edad Media que dicen que eso es una doctrina diabólica, seguramente lo es, pero luego la acabó asumiendo la Iglesia Católica. Y por supuesto toda la mitología sobre Pedro no se sostiene. Ni Pedro estuvo en Roma, ni murió en Roma, ni fue obispo de Roma, ni en ningún momento unos supuestos sucesores de Pedro en Roma han sido cabeza de la Iglesia. Y de hecho, los títulos que a lo largo de los siglos va asumiendo el papado son títulos que le quitan a Cristo, que es algo que de alguna manera los católicos parece no se dan cuenta. Es decir, la única cabeza de la Iglesia que existe es Cristo, pero el papado en un momento determinado decide que la cabeza de la Iglesia es el Papa. El único sumo sacerdote que existe en la Biblia es Cristo, como se puede ver en la carta a los Hebreos, pero el papado se convierte en sumo pontífice. La única vía de salvación que existe en la Escritura es Cristo. Pero, sin embargo, en 1302, el Papa Bonifacio VIII, en su bula Unam Sanctam, dice que es imposible salvarse si uno no está sometido al romano pontífice. Es decir, el papado ha ido actuando históricamente como un anticristo, en el sentido de que ha ido oponiendo las pretensiones del papado a lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Y eso debería reflexionarse, pero yo tengo que decir que generalmente el católico de a pie se puede caracterizar por muchas cosas y algunas seguramente serán buenas, pero entre ellas no está ni el conocimiento histórico, ni el conocimiento de la Biblia, ni la reflexión. Muchas gracias, doctor. Ha sido usted muy Ha amable y sido un sobre todo placer. muy, muy claro. Gracias. Ha sido un placer.